Bien, muchachos, vamos a continuar. Gracias por reconectarse. Vamos a continuar con nuestro ejercicio que estábamos realizando. Y vamos a ver en qué quedamos con eso. Voy a compartir la presentación, en donde estábamos revisando precisamente el cálculo de la resistencia derivadora, la resistencia que necesitamos conectar en paralelo a un galvanómetro para poder medir una corriente, de hecho una corriente grande que no podríamos medir directamente con un amperímetro, con un galvanómetro. Entonces nos quedamos aquí determinando esta corriente, y ahora sí necesito que me ayuden, muchachos, necesito que me ayuden con sus calculadoras y me digan cuánto. Da 6.667 por 10 a la menos 3. 6 punto, perdón. 667. 667 o 66. Ajá. 667 Por 10 a la menos 3. a la menos 3, ok. Gracias, Aguilar. Por 10 a la menos 3. Y aquí las unidades, aquí tenemos ohms por ampere y aquí los amperes se eliminan y entonces me quedan ohms. Como era de esperarse, pues estamos calculando una resistencia. 6.67 por 10 a la menos 3 ohms. Bien, esa ya la podríamos así representar. Esta ya sería la resistencia que tenemos que colocar. Pero bueno, vamos a ver de una vez, aprovechar el ejercicio para ver que podemos representar esto de alguna manera diferente. Muchachos, ¿se acuerdan que yo puedo representar estas potencias de 10 con sufijos o con prefijos, con múltiplos o submúltiplos? Y entonces precisamente este 10 a la menos 3 es un submúltiplo que yo puedo representar con una letra. ¿Alguien se acuerda cómo puedo representar este 10 a la menos 3? ¿O qué significa el 10 a la menos 3? ¿Qué es un submúltiplo? Muchachos. ¿1000? Más bien mili, ¿no? ¿Alguien ha oído hablar de los milímetros? Sí, ¿no? Entonces, en este caso, este 10 a la menos 3 lo puedo simbolizar con una letra M, que significa mili, y entonces esta misma resistencia derivadora la puedo escribir como esto, 6.667 miliohms. Así ustedes van a encontrar muchas veces la designación de los valores de una resistencia. Generalmente, bueno, vas a encontrar como múltiplos, o sea, que resistencia es más grande que la unidad. Tal vez encuentres resistencias de kiloohms o de megaohms, pero en este caso es una resistencia pequeña, que es una fracción de ohm. En este caso son 6 milésimas de ohm. Es una resistencia pequeñita. Incluso pudiera escribirla con todas sus decimales para darme cuenta de qué tamaño es esta resistencia. Si le quito el 10 a la menos 3 y pongo los ceros que correspondan hacia la izquierda, esto va a ser una resistencia de 0.00667 ohms. Y entonces este valor, ahora sí, bueno, lo que quiero es poder comparar con esta resistencia interna, pero con esta resistencia del galvanómetro. Podemos ver ahí, muchachos, si comparamos con esta resistencia del galvanómetro, que es de 50 ohms, contra esta, vemos que esta es mucho más pequeña que aquella. Y entonces eso me va a asegurar que esta mayor parte de la corriente pueda pasar a través de esta resistencia derivadora y no dañe el galvanómetro. Entonces, entonces aquí, es lo que debemos de cuidar y de verificar. Nosotros debemos de obtener como resultado una resistencia más pequeña que la del galvanómetro, para que podamos asegurar que por aquí va a pasar la mayor cantidad de corriente y no vamos a dañar ese galvanómetro al medir esa corriente. Entonces,
Digo, esa es una forma de verificar que este resultado que obtuvimos está bien, o de identificar los datos que tenemos en nuestro problema, porque pues esta resistencia que es la resistencia derivadora debe ser siempre mucho más pequeña que la resistencia propia del galvanómetro. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta con esto? ¿Comentarios? No, profesor. ¿No? Bueno, entonces, en este tipo de problemas, ahorita hicimos el cálculo de la resistencia derivadora, pues prácticamente es una sustitución directa en la fórmula, y obtuvimos esta resistencia derivadora, pero eventualmente, muchachos, van a requerir calcular cualquiera otro de los parámetros de esta ecuación. A lo mejor les piden calcular la resistencia del galvanómetro, o la corriente del galvanómetro, o la corriente máxima que puede medir, dependiendo del planteamiento del problema. Y entonces la sugerencia ahorita es que ustedes hagan como ejercicio, hagan el despeje de estas tres variables. De esta ecuación, despejen perdón, alguien se está acordando de mí. Despejen, espero que no sea un deudor. Despejen de aquí la resistencia del galvanómetro, o la corriente del galvanómetro, más bien, despejen todas. Y despejen también la corriente máxima que puede medir ese galvanómetro. Entonces, la recomendación del ejercicio que está, y ustedes lo harán cuando ustedes lo decidan, es que hagan este despeje de esta ecuación, despejen estas tres variables, porque les va a ayudar eso en la resolución de sus ejercicios al respecto, y muy probablemente en el examen para resolver un ejercicio de instrumentos de medición. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, todo No, bien. ¿No? Objeción o lo que sea. No hay. Vamos bien, retroalimentenme, si voy bien o me regreso. Así está bien. Ok, gracias. Entonces, ya terminamos con lo que es el galvanómetro, en este caso el amperímetro, perdón, que formamos a partir de un galvanómetro. Entonces, lo último que vamos a ver en esta sesión es ahora cómo puedo yo utilizar ese mismo galvanómetro para construir ahora un aparato que se llama voltímetro o voltmetro, y que me permite medir voltajes o diferencias de potencial. Recordando que el voltaje o la diferencia de potencial es una fuerza, un elemento que tiene el potencial de mover los electrones a través de mi circuito. Y entonces eso es lo que puedo medir a través de ese mismo galvanómetro, convertido en un voltímetro o voltmetro. Entonces, en este caso, estos aparatos funcionan también con corriente continua y miden voltajes o diferencias de potencial. ¿Qué es un voltaje o una diferencia de potencial? Pues es una capacidad que tiene un elemento para movilizar los electrones dentro de un circuito. Entonces, estamos hablando de cosas como esto, que son fuentes, en este caso baterías o pilas conectadas como una fuente de voltaje, o un generador puede ser también el que nos proporcione un voltaje o una diferencia de potencial, y eventualmente necesitaremos medir, o en su caso necesitaremos medir la diferencia de potencial, el voltaje que se presente entre dos puntos cualquiera de un circuito. Y entonces este voltímetro se puede construir también con el mismo galvanómetro, con un galvanómetro, es decir, un aparato que sirve para medir pequeñas corrientes, pero también, haciendo la adaptación adecuada, nos va a permitir medir voltajes o diferencias de potencial. Y lo que se requiere para que podamos hacer esto es conectarle en serie, esta es la clave, conectarle en serie una resistencia. Esa resistencia se va a llamar
una resistencia multiplicadora. Y esa resistencia multiplicadora la vamos a simbolizar con esta letra RM de multiplicadora a la M. ¿Y cuál es el objeto de esta resistencia multiplicadora? Pues el objetivo de esta resistencia multiplicadora es precisamente limitar la corriente que pueda pasar a través de ese circuito. De hecho, la corriente que pueda pasar a través del galvanómetro, es decir, mantiene la corriente de tal manera que solamente pase por ese circuito la que pueda soportar el galvanómetro, y de esa manera proteger al galvanómetro para que no se dañe, pero además al dejar pasar corriente por ese galvanómetro, pues me va a dar una deflexión de la escala que va a ser proporcional al voltaje que quiero medir. Entonces, pues de esa manera podemos hacer que un galvanómetro funcione como un voltímetro. Y entonces el objetivo en este caso es determinar precisamente de qué tamaño, qué característica de resistencia debe tener esta resistencia multiplicadora para permitirme usar este galvanómetro como un voltmetro. Desde luego, siempre que conectemos en serie esta resistencia multiplicadora con el galvanómetro. Entonces, eso ya está aquí representado en el esquema. Vamos a interpretarlo un poquito. Tengo aquí el galvanómetro y antes del galvanómetro coloco una resistencia multiplicadora, una resistencia que me limite la cantidad de corriente que pase a través del galvanómetro, de tal suerte que la corriente que pase por esta parte del circuito pues sea tan pequeña como la que pueda soportar, con la que pueda soportar el galvanómetro sin dañarse. Y entonces eso me va a permitir medir sobre este galvanómetro pues la diferencia de potencial que está proporcionando en este caso esta fuente que está aquí abajo, que es una batería, una serie de pilas que están proporcionando una corriente a este circuito. Pero está presentando una diferencia de potencial a este circuito, y desde luego eso genera una corriente. Entonces, bueno, ahí están ya las expresiones, el desarrollo matemático, pero vamos a rehacerlo aquí al lado derecho a ver si me acuerdo. A ver si no les quedó mal. Vamos a ver, tenemos un galvanómetro que representamos con una letra G, bueno, un círculo con una letra G adentro es un galvanómetro. Esta es una G, parezca lo que parezca, es una letra G. Y sabemos que este galvanómetro está hecho con un embobinado de hilo muy delgadito, y entonces pues tiene asociada una resistencia interna que llamamos la resistencia del galvanómetro. Y después nada. Y entonces, para que podamos usar este galvanómetro como un voltímetro, es decir, midamos una diferencia de potencia, necesitamos colocarle en serie una resistencia que llamamos una resistencia multiplicadora, que simbolizamos con una RM, y entonces eso nos va a permitir que podamos medir entre los extremos de este arreglo una diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial pues deberá provenir de alguna parte, que en este caso es una fuente de fuerza electromotriz, una fuente que impulsa los electrones en el circuito. En este caso son una serie de pilas formando una batería. Y entonces aquí habrá un voltaje que proporciona esta batería, que es el que queremos medir precisamente con este voltímetro. Y entonces, ¿qué pasa, muchachos? Cuando hacemos esta conexión de la fuente, al galvanómetro con esta resistencia en serie, pues lo que va a hacer es que se va a generar una corriente eléctrica a través de esta rama del circuito. Va a haber una corriente que en este caso, pues la que va a pasar por aquí, vamos a decir que es la corriente multiplicadora, porque va a pasar a través de la resistencia multiplicadora
y luego va a pasar aquí a través del galvanómetro, y entonces aquí va a pasar otra corriente, que es la corriente del galvanómetro, y ya está. Entonces, pero ¿cuál es la característica de esta corriente y esta corriente? ¿Cómo son estas corrientes? La que pasa por la resistencia multiplicadora y la que pasa por la resistencia del galvanómetro. Acuérdense de sus circuitos de física 3, muchachos. ¿Cómo serían estas corrientes? Ayúdenme. ¿En serie? Están en serie, sí. Entonces, ¿cómo son la corriente de la resistencia multiplicadora con respecto a la corriente del galvanómetro? Si están en serie. ¿Proporcionales? Más que proporcionales. Si nos damos cuenta, aquí la trayectoria de esta corriente de la resistencia multiplicadora es la misma que sigue esta corriente del galvanómetro. Entonces, más que proporcionales, es la misma corriente. Entonces, lo que podemos asegurar de aquí es que la corriente que pasa por la resistencia multiplicadora es exactamente igual, de hecho es la misma que pasa por la corriente que pasa por el galvanómetro. Entonces, las dos corrientes son iguales porque no hay otro camino, solamente este camino de esta corriente, entonces es la misma. Una y otra son la misma. Bien. Entonces, nuevamente hago referencia a su memoria y quiero ver si se acuerdan qué pasa cuando tengo dos elementos conectados en serie en un circuito, qué pasa con los voltajes en un circuito serie. Porque aquí voy a tener dos voltajes diferentes. Aquí el voltaje que está aquí abajo aplicado a los dos extremos de este circuito se va de alguna manera, se va a dividir entre los dos elementos. Entonces va a aparecer aquí un voltaje entre los bornes de la resistencia multiplicadora, que voy a simbolizar como Bm, y va a aparecer por acá otro voltaje entre los bornes del galvanómetro, que voy a simbolizar como Bg. Y ya está. Bueno, ese es de su curso de física 3, muchachos. Esto lo vieron o lo vimos si es que estuvieron conmigo. Hay que refrescar un poquito la memoria. Entonces, en un circuito serie, los voltajes se dividen. El voltaje se divide pues en los diferentes elementos del circuito. Y entonces, bueno, lo que podemos sacar de aquí es que si se dividen los voltajes, déjenme cambiar de color. Si se dividen los voltajes, quiere decir que este voltaje que estamos aplicando al extremo, que es el voltaje B, que de hecho el que queremos medir, va a ser igual a la suma de estos dos voltajes, del voltaje que aparece en la resistencia multiplicadora, más el voltaje que aparece en el galvanómetro. Ya está. Y ahora nuevamente vamos a tener que recordar recordar la ley de Ohm, porque la ley de Ohm me dice la relación entre los voltajes, las corrientes y las resistencias. Y entonces, si recuerdo que Victoria fue reina de Inglaterra, entonces puedo representar una corriente como la relación entre su voltaje y su resistencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Ok, de esta igualdad voy a representar la corriente del medidor. La corriente del multiplicador va a ser igual a el voltaje en la resistencia multiplicadora entre la resistencia multiplicadora, y esto va a ser igual a el voltaje en el galvanómetro sobre la resistencia del galvanómetro. Me interesa determinar muchachos, esta resistencia multiplicadora. Entonces la voy a despejar de aquí. ¿Cómo la tengo que despejar? Pues tengo que quitarla para empezar, tengo que quitarla del denominador, la voy a pasar para acá, y luego voy a despejar lo demás. Y entonces me queda que esta resistencia multiplicadora, si la
paso para allá, voy a pasar acá multiplicando, y entonces este voltaje de la multiplicadora, pues ahí está, y ahí se va a quedar. Y luego esta lo voy a pasar para acá, multiplicando, es decir, la resistencia del galvanómetro, y este voltaje del galvanómetro me va a quedar aquí dividiendo, y ya está. Ya despejé esta ecuación, y bueno, aquí me faltó un paso. De aquí, de este voltaje, tengo que despejar el voltaje de la multiplicadora. Si no me acuerdo de cómo está así. El voltaje de la multiplicadora va a ser igual al voltaje que quiero medir menos el voltaje del galvanómetro. Y ahora sí voy a terminar de resolver esto. Voy a sustituir este valor en esta ecuación aquí para poder determinar cuánto vale esta resistencia multiplicadora. Voy a hacerlo aquí. Rm es igual a Bm, que vale B, que quiero medir, menos el voltaje del galvanómetro por la resistencia del galvanómetro. Ya lo sustituí. Y eso lo debo de dividir entre el voltaje del galvanómetro. Y bueno, hay que hacer este producto. Rm va a ser Rb, el voltaje que quiero medir por la resistencia del galvanómetro, menos el voltaje del galvanómetro por la resistencia del galvanómetro. Todo eso dividido entre el voltaje del galvanómetro. Y bueno, finalmente debo de separar esto. Voy a hacerlo acá a la izquierda, creo que lo hice al revés. Voy a separarlo en dos términos, la fracción. Me queda que el voltaje que quiero medir por la resistencia del galvanómetro, esta es una G, dividido entre el voltaje que estoy haciendo, entre el voltaje del galvanómetro, va a ser igual, perdón, menos el voltaje del galvanómetro por la resistencia del galvanómetro, entre el voltaje del galvanómetro, y ya está. Entonces voy a reducir aquí, y me queda esto. Pero entonces todavía me queda aquí que yo puedo representar este voltaje del galvanómetro de acuerdo con la ley de Ohm como el producto de su resistencia y de su corriente. Entonces todavía puedo reducir esto así. La resistencia multiplicadora va a ser igual al voltaje que quiero medir por la resistencia del galvanómetro, dividida entre la corriente del galvanómetro por la resistencia del galvanómetro, y a eso le tengo que restar la resistencia del galvanómetro. Y ahora sí, esto los podemos reducir, y finalmente, después de mucho batallar con el álgebra, llegamos a la ecuación que me sirve para calcular la resistencia multiplicadora. Si conozco y divido el voltaje que quiero medir entre la corriente que puede soportar el galvanómetro, y a eso le resto la resistencia que tiene el galvanómetro. Eso es lo que me dice esta ecuación. Y bueno, para la cual ya vimos todo el proceso para poder llegar a ella. Entonces esto fue una clase de álgebra en lugar de física, pero bueno, ya llegamos a este valor, muchachos. Lo que seguiría es emplear esta ecuación para poder calcular la resistencia multiplicadora que debo conectar en serie a un galvanómetro para poder medir un determinado voltaje. Antes de pasar a eso, muchachos,
¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, profe. ¿No? Vale, gracias. Vamos entonces a hacer el ejercicio. Acá está planteado. Voy a ver nuevamente, vamos a leerlo. Me habla de un galvanómetro que tiene una resistencia de 50 ohms, en la que su lectura a fondo de escala es de 0.04 amperes. Y me dice que qué resistencia se debe conectar. Y ahora me dice que es en serie para convertirlo en un voltímetro de 300 volts a fondo de escala. ¿Qué hago? Por principio de cuentas, muchachos, ¿se acuerdan del ejercicio anterior? ¿Cómo es este galvanómetro con respecto al del ejercicio anterior? ¿Alguien se acuerda? Las características que tenía. ¿No? ¿Sí, siguen ahí, muchachos? Sí, sí. Sí, seguimos aquí. Ok. Entonces les comento y ustedes lo revisarán después. Este galvanómetro es exactamente el mismo que usamos en el ejercicio anterior, o al menos tiene las mismas características. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo puedo usar el mismo aparato para usarlo como voltmetro o como amperímetro, solamente dependerá de qué le coloque después. Y en este caso es el mismo aparato exactamente. Tengo un aparato que tiene una resistencia interna que identifico como la resistencia del galvanómetro, en este caso de 50 ohms, que puede soportar una corriente de 0.04 amperes, que identifico como la corriente del galvanómetro, y me pide que calcule la resistencia que debo conectar en serie. Con eso identifico que es una resistencia multiplicadora, lo que me está pidiendo, y que pueda medir 300 volts a fondo de escala. Esto va a ser el voltaje que yo quiero medir. Y nuevamente, ya que tengo identificados mis datos, los pongo en un esquema, o al revés, podría ser también primero hacer el esquema y después ponerle ahí los datos. Entonces, identifico que tengo que formar un voltmetro con una resistencia en serie, con un galvanómetro, el cual tiene una resistencia interna. Esta es la resistencia del galvanómetro, que en este caso es de 50 ohms. Y esta es la resistencia multiplicadora, que es la que tengo que determinar, porque lo que quiero hacer es medir un voltaje, una diferencia de potencial entre estos extremos. Cuando yo coloco una fuente de fuerza electromotriz, una fuente de voltaje, que me dé un voltaje de 300 volts. Necesito medir esos 300 volts con ese galvanómetro. Y lo que sé también es que la corriente que soporta este galvanómetro, que puede pasar por aquí, esta corriente, que es la corriente del galvanómetro, debe de ser máximo de 0.004 amperes. Bien, muchachos, entonces vamos a recordar la ecuación que voy a utilizar para calcular la resistencia multiplicadora. Si no mal me acuerdo, esta debe ser igual, si mal me acuerdo porque ya no me acuerdo, mejor regreso a verla, al voltaje que quiero medir entre la corriente del galvanómetro, el voltaje que quiero medir entre la corriente del galvanómetro menos la resistencia del galvanómetro. Ya está. Así de fácil y así de sencillo la voy a calcular. Entonces, la resistencia multiplicadora va a ser igual a el voltaje que quiero medir, en este caso son 300 volts, entre la corriente que puede soportar el galvanómetro, que en este caso son 0.004 amperes, menos la resistencia del galvanómetro, que está aquí dada, que son 50 ohms. ¿Ok?
Muchachos, ayúdenme con sus calculadoras. ¿Cuánto es 300 entre .004? 75,000. No. Sí, 75,000. 75,000. Muy bien, gracias. 75,000. Y volt sobre amperes. Esto me da ohms. Si regresamos y recordamos la ley de ohms. De ohm, perdón. Y a eso le vamos a restar 50 ohms. Entonces, ¿cuánto es 75,000 menos 50? 74,000. 74,950. Dijeron en el chat, 74,950. Muy bien, gracias, Yesenia. 74,950. 950 ohms. Y si se dan cuenta, es un valor muy grande comparado con estos 50 ohms de la resistencia. Bueno, ya lo dije. Debí de haber preguntado. Está bien. Entonces vemos que esta resistencia multiplicadora es una resistencia muy, muy grande comparada con respecto a la a la que tiene internamente el galvanómetro. ¿Y por qué es tan grande? Pues porque debe de limitar la corriente que debe de pasar a través del galvanómetro, y por eso debe ser grande. O sea, puede ser no necesariamente tan grande, pero sí siempre será más grande que la resistencia del galvanómetro. Entonces, nuevamente yo puedo representar esta misma resistencia como un múltiplo. Si quito mi punto decimal y lo pongo por atrás, puedo sustituir esto por 10 a la 3. Entonces puedo escribir esta resistencia multiplicadora como 74.95 por 10 a la 3 ohms. Y ahora puedo sustituir este 10 a la 3 por un sufijo que es un múltiplo. ¿Cuánto es este 10 a la 3? ¿Cómo lo represento, muchachos? ¿Cómo se llama? 10 a la 3. Milímetro. Ese es 10 a la menos 3. Este es 10 a la 3. Kilo. Es un kilo, ¿no? Se representa con una K y significa kilo, perdón. Y entonces puedo expresar esta resistencia multiplicadora como 74.95 kilo ohms. Que es una resistencia de 74,950 ohms. Pero esta es una forma común también de expresarla. Entonces, bueno, solamente para que relacionemos cómo podemos representar este valor de resistencia. Y lo importante aquí es ver que esta resistencia multiplicadora siempre va a ser más grande que la resistencia del galvanómetro para poder limitar esa corriente. Entonces, nuevamente aquí, como ejercicio, les sugiero que realicen los despejes de las otras variables de esta ecuación. Ejercicio. Que de aquí despejen, por ejemplo, B, que despejen la corriente del galvanómetro y que despejen la resistencia del galvanómetro. Estos son despejes. Eso es lo que a veces nos cuesta trabajo y nos hace equivocarnos. Entonces les voy a pedir que practiquen estos despejes para que no tengan problemas al resolver sus ejercicios o sus problemas en el examen. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. Muchachos. No, profe. ¿No? ¿Está entendido? Sí, sí. Sí. Vale, gracias, Marcos. Bien, muchachos, entonces si no hay dudas, preguntas o comentarios, les voy a pedir que me regalen, los que estuvieran participando, que me regalen su nombre y apellido en el chat para registrar su participación del día de hoy. Y también los que participaron ahí en el chat, pónganme su nombre y apellido. Y pues nada, con eso damos por terminado. Les voy a publicar los ejercicios relacionados con estos aparatos de medición y unos relacionados complementarios a los de fuerza y momento en los próximos días. Yo creo que el día de mañana más tardar
para que pongamos en práctica esto que hemos visto en estas sesiones. Muchachos, si no hay más dudas, más preguntas, si no hay comentarios, pues vamos a dar por terminar la sesión aquí. Y les agradezco mucho su asistencia. Cuídense mucho, muchachos, nos vemos en la siguiente sesión. No dejen de registrar su asistencia, por favor. Hasta luego. Pendiente de sus actividades. Hasta luego, muchachos. Que tengan un excelente día. Hasta luego, profe. Adiós, adiós.